Ahora sí está grabando. Excelente. Seguimos entonces. Ok. El contexto histórico de la educación cristiana, entonces. La educación cristiana empezó en el Antiguo Testamento y también hoy en día debe empezar siempre en el hogar. Ok, aquí hay varios versos de la Biblia que hablan de esto y hay más. Esos solo son tres porque no quería pasar hora y 15 minutos que tenemos todavía, no quería pasar todo ese tiempo solo enviando versos que hablan de los padres enseñando a sus hijos. Pero hay varios, perdón, hay varios versos de la Biblia que hablan de esto. Solo leemos esos tres por el tiempo. Aquí en Éxodo 12, verso 26 y 27, dice, como os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este ritual vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, aquí al inicio de esto dice, y cuando os dijeron vuestros hijos, es una pregunta para los papás, ¿verdad? Y aquí dice la respuesta. Igual en esto de Deuterónimo, hay una pregunta, hay algo al final aquí dice, y las enseñarán a sus hijos, porque es importante que los padres enseñen a sus hijos. Aquí dice también, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ok? La familia debe enseñar a sus hijos, a sus nietos. También yo incluiría a sus sobrinos, sobrinas, aunque eso no es lo que dice la Biblia, pero yo incluyo en mi mente todo eso. La enseñanza cristiana empieza con la familia. Aquí en este siguiente verso también dice aquí un poco al final, creo que es verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, como les dije, esos solo son tres versos y hay muchos más. De verdad, podemos pasar más de este tiempo de la clase solamente hablando de estos versos. La educación cristiana siempre debe empezar en la casa. Entonces, la iglesia debe ayudar a los padres poder enseñar a sus hijos en la casa. Ya hablamos un poquito de escuela dominical, pero también es importante ayudar a los padres saber cómo enseñar a sus hijos, porque hay padres que no saben mucho de esto, ¿verdad? Aunque un padre siempre está enseñando a sus hijos, cuando es algo que parece más formal, como educación cristiana, a veces los padres piensan que no pueden, a veces los padres piensan que eso es el trabajo de la iglesia, no el trabajo del padre, pero es bíblico que los padres y abuelos, que la familia enseña a la familia, ¿verdad? Debemos ayudar a los padres que tenemos en la iglesia, podemos recomendar páginas en línea que dan unos tips. Nosotros con experiencia como padres de familia, nosotros tenemos una hija y no tiene 2 años todavía, pero tal vez los padres con más experiencia, ¿verdad? Puedan compartir con los que tienen menos experiencia unas ideas para enseñar esos temas a sus hijos. En la literatura antigua no se encuentran personas responsables por la comunicación de la fe a los niños. No había. Eso fue el trabajo de los padres. Era común que los padres enseñaron todo en ese tiempo. Por eso el niño casi siempre seguía la profesión de su papá.
Mire que el papá en la tierra de Jesús, sabemos que era carpintero. Y es probable que Jesús también aprendió ese trabajo. ¿Ok? Era muy común en ese tiempo porque los padres enseñaron todo a sus hijos. No era común que fueran a una escuela. Perdón. La historia de Samuel es una excepción. Les voy a preguntar, pueden encender sus micrófonos y contestar. ¿Por qué era una excepción Samuel? ¿Por qué era una excepción a esa regla, por decirlo? O sea, ¿qué pasó con Samuel? Bendiciones. Porque la educación no estuvo a cargo de sus padres, sino del sacerdote Eli, porque él desde muy pequeño fue llevado y entregado al templo, así como Ana se lo había prometido a Dios. Exacto, muy bien. Eso sí, eso es lo que pasó con Samuel. Pero esto, la Biblia se nota que eso no era lo que normalmente pasó, ¿verdad? Ahora nosotros vivimos en el sembrador y los muchachos, algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría vienen a vivir aquí y aprenden aquí y también tenemos alumnos externos, ¿verdad? Pero en este tiempo, esta idea de entregar su hijo a la iglesia y que aprendieron ahí o que fueron solo como una escuela normal, que fueran a una escuela dominical o otra escuela, eso no era lo que pasó. Perdón. En este contexto, los padres enseñaron a sus hijos y hijas en la casa. Es verdad que a veces las clases más elevadas, por decir, tenían empleados que tenían la carga de educar a sus hijos, pero principalmente para la mayoría de la gente, los padres enseñaron cosas de la fe y lo que ocupaban para sobrevivir, por decir, y para trabajar, aprendieron en la casa. Hasta después que esto cambió. Perdón. Ok, ¿qué era el propósito de la educación hebrea? El propósito de esa educación fue transmitir la herencia histórica, ¿ok? Enseñaron a sus hijos la historia de su nación, de su pueblo, de su familia. No hay muchos de nosotros que hoy en día podemos decir, esta persona era mi abuelo, esta persona era mi bisabuelo, esta persona mi tatarabuelo, esta persona su abuelo, esta persona su... Y por 100 años, por 200, 300, 400 años decir su línea, ¿verdad? Casi nadie puede hacer esto hoy en día. Yo sé quién es mi mamá y mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, pero después de esto, no. Eso no es común hoy en día, pero antes sí. Y es por eso que podemos leer en la Biblia de dónde viene Jesús, ¿verdad? Podemos ver la mamá y quién era su papá y quién era su papá y quién era su papá y quién era, y ver que descendió del rey David, ¿verdad? Es por eso, de donde venía su familia era más importante en tiempos antiguos que es hoy en día. También otro propósito de la educación hebrea era instruir en la conducta ética. Am, por el tiempo, yo había pensado en hablar de esto, pero por el tiempo creo que no. Am, pero la pregunta que les iba a poner era, ¿cómo es diferente esto de la moralidad y lo de la ética? Pero eso es más otra clase, ¿verdad? Pero un trabajo o un propósito de la educación hebrea era instruir en la conducta ética. También era de asegurar la presencia y la adoración de Dios. Querían saber que sus hijos y nietos y todos iban a seguir ah, conociendo de Dios, aprendiendo de Él y alabando de Él. Esos son tres de los propósitos más importante de la educación hebrea.
En este tiempo no era muy común que la gente podía escribir y leer, y menos común para la gente normal, solo la gente más rica podía hacer esto. La educación era más para estas cosas que para leer, escribir, hacer cosas complicadas de matemáticas y ciencias. Era más esas cosas en estos tiempos. ¿Ok? Um, el currículo hebreo era más folclore, simbolismo, ritual y preguntas y respuestas eran muy importantes, muy importantes, ¿ok? Miramos en el Antiguo Testamento y miramos más con ese tema de la Pascua, que hoy en día los judíos tienen creo que la palabra correcta sería liturgia, que el hijo mayor tiene esta pregunta que pregunta a su papá en este día de la Pascua y el papá contesta con una respuesta específica. Y es algo de ritual, pero incluye eso de pregunta y respuesta. En esta cultura, en este tiempo, era bueno que los niños o también los hijos ya adultos preguntaban a los que tenían más conocimiento, más sabiduría para, para entender y aprender de ellos. Entonces aprendieron esto, pero aprendieron folklore. ¿Qué es folklore? Deme unos ejemplos de folklore en la cultura hondureña. ¿Existe? La danza, la comida, digamos en Olancho sería el tapado, es parte de la cultura olanchana. Sí, también. Nuestras costumbres y tradiciones, lo que nos identifica a nosotros de una región específica. Sí, exacto. Y también muchas veces esas cosas vienen con historias, ¿verdad? Muchas de esas cosas que hacen una cultura vienen con historias y eso era también algo que utilizaban mucho en la educación hebreo. Utilizaban mucho la historia o parable, es la palabra en inglés. En español es parábola o algo así. También utilizaban esto. Todo eso es parte del folclore. En Honduras tenemos algunos como Lempira y otros, y algunos son verdaderos que pasaron, ¿verdad? Algunas cosas en la historia de Honduras son cosas que de verdad pasaron. Otras cosas son más como leyendas, pero aunque sabemos que es probable que son leyendas y que no pasaron de verdad, seguimos contando estos como parte de nuestra cultura. En mi cultura de los estados también tenemos estos y muchos fueron hechos para enseñar un tema moral a los niños. Eso también es parte de la cultura y sirve un propósito. También en la cultura y el currículo hebreo enseñaron la ley, ¿verdad? En ese tiempo la ley de la iglesia y la ley del país era lo mismo. El currículo hebreo sirvió al propósito de enseñar la ley a los alumnos. También literatura de sabiduría. Bueno, ahora estamos hablando de más en el Nuevo Testamento. Algo pasó aquí, creo que este depósito iba, pues. Pero ya hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenían los salmos, proverbios, esa literatura de sabiduría y aprendieron de esto. Voy a dejar de compartir pantalla porque creo, perdónenme por esto, pero creo que todo el PowerPoint sale aquí. Es que yo tenía otro que tenía más información.
Ajá, aquí está. Estuve preocupada que perdí todo, pero no. Ahora voy a compartir la pantalla de nuevo. Creo que esto pasó cuando desconectamos de la clase un rato. Ok. Bueno, ya hablamos de esto, que es bíblico que los padres enseñen a sus hijos. Ya hablamos de esto. Ajá. Ok, aquí miramos los principios educacionales del Antiguo Testamento. Aquí hay 6 principios que eran muy importantes para ellos en ese tiempo antiguo. Bueno, número 1, la educación fue un mandado directo de Dios. Dios dijo, como ya hemos hablado, que era importante enseñar a los niños. El propósito de todos los maestros fue, el prototipo de todos los maestros fue Dios mismo. Por lo tanto, la enseñanza tenía autoridad y sanción divinas. ¿Ok? Al inicio fue Dios que tenía que enseñar a Moisés esas leyes de Dios y también Dios hablaba un poco más directamente a la gente a veces. Entonces, y también la ley, ¿cómo es en español? La Pentateuch se dice en inglés. Eso fue algo que Dios vio un poco más directamente a la gente. Entonces, esa enseñanza tenía autoridad y sanción divina. La disciplina fue un ingrediente necesario. Disciplina era algo muy importante para ellos. Hay versos en la Biblia que hablan de esto, de cómo debemos castigar a nuestros hijos, pero no solo de castigar, ¿verdad? Disciplina no solo refiere a castigos, también refiere a varias otras cosas. ¿A qué más se refiere esa palabra disciplina? Les pregunto. A veces, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de ser puntuales, de no ser desordenados. ¿Qué más? Las reglas, son reglas, normas, pautas. Exacto, sigue las reglas y normas de nuestra cultura. Y es diferente en cada cultura, ¿verdad? En la cultura de México es diferente. En la cultura de Honduras es diferente a la cultura de Inglaterra, de los estados, pero es importante que aprendamos a seguir la disciplina en nuestra propia cultura. El oficio número 4, el oficio de enseñar se consideraba sagrado porque mientras Dios enseña, Él inspiraba también al hombre a enseñar. Número 5, la instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana. Número 6, el principio fundamental para la enseñanza, especialmente de los niños, fue enseñar poco a poco. Mire que yo tengo una niña que tiene 1 año y medio y yo puedo enseñar a ella varias cosas, ¿verdad? Ella le gusta, ella piensa que está ayudando a barrer y trapear y de verdad no es de mucha ayuda, pero es bueno que experimente eso, ¿verdad? Que aprenda poco a poco. Ahora que solo tiene 1 año y medio, no puede barrer y trapear y de verdad quitar el sucio, pero ella está aprendiendo cómo agarrar el trapo, agarrarlo, la moción así que se hace así con las manos y cuando sea más grande puede hacerlo mejor. Hay otros ejemplos de una niña ayudando a la mamá a cocinar, un niño ayudando al papá en su trabajo. Aprenden poco a poco. Perdón, y de manera adecuada por su edad y lo que pueden entender realmente y lo que pueden realmente hacer también.
¿Ok? Esos son tres métodos educacionales que utilizaban mucho en el Antiguo Testamento. El uso de la enseñanza oral, como dijimos, no era muy común que podían escribir y leer para la gente normal. Entonces era enseñanza oral que la mamá compartió a la hija lo que la abuela había compartido a ella, igual con los varones, ¿verdad? Número 2, el uso de procedimientos bueno, pueden leer la palabra, mi español me está fallando, pero eso era una técnica muy común y miramos esto en los salmos a veces, ¿verdad? En esa clase no tocamos mucho ese tema, pero creo que hace unos 2 meses aprendieron un poco de esto. Miramos ejemplo de este número 2, el uso de esta técnica en las salmas. El uso de parábolas para instrucción moral. Ya hablamos un poquito de esto también, ¿verdad? Que a veces en la cultura de los estados, en la cultura de Honduras, en la cultura de la mayoría de los países, incluso la cultura hebrea, enseñaron cosas morales, éticas y más utilizando una historia. ¿Por qué? Porque tal vez para un niño no es divertido escuchar a la mamá, no vaya muy lejos de la casa, no vaya muy lejos de la casa, no vaya muy lejos de la casa. Pero el niño se iba a sentar y escuchar a la mamá diciendo o contando un cuento de un niño que un día quería ir a buscar un perro que se perdió y no sé qué. Después el niño se perdió en el bosque y algo terrible le pasó, que vino un león y que comió al niño y ¡ay, qué barbaridad! No sea como este niño. El niño va a querer sentar y escuchar esto y también puede aprender. Entonces usaban mucho esa técnica. Y esas técnicas son cosas que nosotros también podemos utilizar hoy en día en la educación cristiana, escuela dominical y otras cosas que tenemos en esta categoría de educación cristiana, ¿verdad? Todavía sirve para nosotros hoy en día. La palabra escuela, hablando de un lugar donde se enseña a los niños, no aparece en la Biblia hasta el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento no mencionaron la palabra escuela como un lugar donde iban los niños para aprender cosas de la fe, como aprendieron leer y escribir, aprendieron ciencia y matemáticas. Esa palabra no encontramos en esa manera en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sí. La sinagoga. La sinagoga existió para varios propósitos, ¿ok? Ya cuando empezó la era neotestamentaria, todas las ciudades importantes tenían sinagoga. ¿Cuáles eran las funciones de la sinagoga? Organización, disciplina, enseñanza, etcétera. Les voy a leer ahora solo una cosita aquí en el texto que después les voy a pedir que lean. Aquí dice. Bueno, aquí está. Cada congregación local fue servida por su sinagoga, generalmente en asuntos administrativos tratados por una junta directa de 3 personas. Cada sinagoga tenía 2 oficiales elegidos. El presidente tenía la responsabilidad de la dirección de la adoración y también de nombrar las personas para leer, orar y exponer de las escrituras. El siervo se encargaba de los rollos de las escrituras y señalaba las personas escogidas por el presidente para su participación en el culto.
A veces el siervo también se encargaba de enseñar a los niños. Ok, en eso hablamos de la organización como un función de la sinagoga. Perdón. También dice aquí en ese texto, la sinagoga se responsabilizaba por la disciplina de las personas quienes quebrantaban la ley de Moisés. Los sacerdotes y escribas aparentemente no ocupaban un lugar especial en la vida de la sinagoga ni en la comunidad. Esto es algo que a veces es un poco sorprendente. Lo voy a leer de nuevo. La sinagoga se responsabilizaba por la disciplina de las personas quienes quebrantaban la ley de Moisés. Los sacerdotes y escribas aparentemente no ocupaban un lugar especial en la vida de la sinagoga ni en la comunidad. Pero, sin embargo, una persona conocida como un buen rabbi podía ser invitada a exponer y un sacerdote generalmente presente pronunciaba la bendición. ¿Ok? Entonces, también la sinagoga era lo responsable por la disciplina de las personas que quebraron la ley de Moisés. Esa ley de Moisés trataba de cosas que tal vez tenemos como reglas hoy en día en nuestras iglesias, ¿verdad? Esto de ser fiel a su esposo o esposa. Esto de mentir, de robar, de matar, cosas de que hoy en día tratamos como iglesia, pero también en ese tiempo el gobierno y la iglesia o la sinagoga eran más juntos, ¿verdad? Eran más unidos. Y también en la sinagoga le tocó ayudar a la gente a cumplir con los otros o las otras leyes de Moisés. Hay leyes de Moisés que hablan más de otras cosas que nosotros no miramos mucho como algo de religión o algo de seguir a Jesús o a Dios, pero eso también le tocaba a la sinagoga. También otra función de la sinagoga era instrucción, ¿ok? La instrucción general básicamente se componía de lecturas y exposiciones de las escrituras. Eso es un punto interesante que a veces casi no creemos hoy en día, pero en ese tiempo no se permitía la recitación de las escrituras de memoria, a pesar que todo el mundo memorizara una gran parte de ellas. Y el porqué de esto era que se temía que al recitar posiblemente entrarían alteraciones inesperadas de las palabras sagradas. Cualquier hombre de la congregación podía leer y generalmente la lectura se tomó de la Torá. La lectura se hacía en el idioma hebreo y luego se traducía al arameo, que era la lengua vernácula que la mayoría de la gente hablaba. Entonces, memorizaron las escrituras, memorizaron versos, pero no era permitido recitarlo de la memoria porque no quería que la persona olvidaba una palabra y sustitutaba otra palabra y así cambian las escrituras, ¿verdad? Eso era muy importante para ellos, aunque era muy importante memorizar versos de la Biblia, ¿ok? Bueno, vamos a seguir ahora al Nuevo Testamento, en lo que es Jesús como maestro. Jesús como maestro. Jesús fue un maestro y fue varias otras cosas, ¿verdad? Él tenía muchas cualidades como maestro. Él era buen maestro, las escrituras nos dicen esto. Pero una de las cualificaciones que él tenía era que fue educado. ¿Cómo sabemos que Jesús fue educado? Bueno,
varias cosas. Miramos que él podía leer con autoridad. ¿Ok? Él sabía cómo leer y escribir y no era tan común en ese tiempo. Enseñaba con autoridad. Él entendía la naturaleza humana. Tenía familiaridad con las tradiciones y leyes orales de su pueblo. Conocía bien a su pueblo de donde venía. Y también tenía la cualidad de encarnar a la verdad. ¿Ok? En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, leemos esto. Entonces, él era buen maestro y tenía varias cualidades de maestro que nosotros queremos que tengan nuestros maestros en nuestras iglesias, ¿ok? No importa si es maestra de escuela dominical, si es maestro que da los cursos de discipulado, no importa el nivel o la clase, es importante que buscamos maestros educados cuando es posible. También es importante que la gente que conseguimos como maestro tiene familiaridad con el pueblo, que entiende bien la gente con quien va a trabajar. No sería tan bueno si usted está trabajando en una ciudad, buscar a alguien que viene de una área más rural. Tampoco no es tan bueno que buscamos los que están en iglesias rurales, que buscamos gente que vienen de la ciudad. Debe ser alguien que conoce bien el contexto. ¿Ok? En nuestras iglesias hoy en día debemos buscar personas que entienden bien el contexto general y también la gente con quien va a trabajar. Es muy importante y Jesús es nuestro ejemplo en este área, ¿ok? Él entendía la naturaleza humana. Eso es importante también para alguien que es maestro en cualquier área de la iglesia. Enseñaba con autoridad. Eso tiene varias partes, ¿verdad? No queremos que sea alguien muy tímido si va a dar clases de escuela dominical, que es principalmente unos niños o jóvenes con mucha energía que a veces tienen falta de respeto. No, esa persona puede ser que conocen mucho de la Biblia, que tienen mucha sabiduría, pero tal vez sería mejor en otro puesto, tal vez enseñando a adultos o a otra clase un poco más tranquilo. Tiene que poder tener esa autoridad con el grupo que va a enseñar, ¿ok? También esto de tener autoridad. No podemos poner a alguien que es nuevo en la fe a dar una clase de discipulado si esa persona no ha pasado ese mismo proceso, ¿verdad? Si alguien es nuevo en la fe, puede ser que es un doctor, es un médico, puede ser que tiene un doctorado en eso de educación, pero no importa, ¿ok? Yo siendo maestra de esa clase, profesora de esa clase, yo que casi tengo mi maestría en currículo y enseñanza y todo eso, no debo dar esa clase ahora a ustedes si no entiendo este de cristianismo, no entiendo bien la Biblia, si no entiendo y conozco bien esos temas, no importa esa parte de ser maestra y todo lo demás, ¿ok? Tiene que conocer bien el material que va a dar y tiene que ser persona que es buen cristiano. Eso miramos en la última, hay un error aquí, perdón. No es por decirlo. Que Jesús era Dios y ninguno de nosotros somos dioses, ¿verdad? Entonces no podemos ser como Él en esta parte, pero debemos nosotros y también las otras personas que van a liderar esas clases en nuestras iglesias, deben ser personas de moralidad,
que siguen la ética y todo esto, aunque no podemos ser perfectos como Jesús era perfecto. Esa parte es bien importante. ¿Ok? Seguimos a los alumnos de Jesús. A veces miramos a nuestros alumnos en la educación cristiana y decimos que esa gente no. Decimos que esa gente es complicado porque no son educados o no sé qué. Pero miren, los alumnos de Jesús no fueron perfectos. Eran principalmente adultos, pero no exclusivamente, y había un patrón general que seguía su enseñanza. Ok, hablando de esto, Jesús tuvo sus 12 discípulos, ¿verdad? Y pasó más tiempo enseñando a este grupo. En nuestras iglesias también tenemos ese grupo más pequeño de gente que siempre asisten a las clases, a los cultos, que siempre participan y ayudan. Para Jesús, eso fue sus discípulos, ¿ok? También hay ese otro grupo que vienen tal vez no tan seguido, pero siempre vienen a veces y esa gente siempre aprenden. Voy a hacer una pausa aquí porque estoy mirando que esta sesión va a terminar de nuevo dentro de unos 30 segundos. Es porque ahora no estoy conectada al otro, con la licencia normal de Zoom, estoy conectada con otra cuenta. Entonces vamos a desconectar y reconectar y podemos seguir el resto de la clase sin estas pausas, ¿ok? Entonces terminamos esta sesión y de inmediato podemos regresar y seguir en la clase.